¿Cuánto tiempo tengo que cargar con el malestar para aceptar que soy mal? Siempre escucho el no estoy lo suficientemente mal, hay personas que están peor que yo, todo va a pasar, es una etapa, e incluso el yo no puedo estar mal. Tenemos la mala costumbre de negar el malestar para acabar con él cuando la forma correcta de actuar es aceptarlo y trabajar en ello. A mí me llevó años aceptar mi malestar porque yo no podía dejar que las personas de mi alrededor me vieran mal. Me pusieron en una burbuja de fortaleza en la que no se me permitía estar mal. Y esa burbuja lo que hizo fue alejarme y comerme todos los problemas yo sola y parecer fuerte. Isabel no es lo suficientemente fuerte. De hecho, no quiero ser fuerte porque para mí eso significa cargar con todo yo sola. Y yo quiero que la gente que me quiere me ayude. El malestar que a veces sentimos tiene raíces profundas, del día a día, de las expectativas que cargamos, de las heridas que no hemos sanado o de la desconexión con nosotros mismos. No siempre es fácil identificar su origen, pero está ahí, presente, recordándonos que algo necesita atención. Ser fuerte no significa ignorar lo que sentimos o fingir que todo está bien. Ser fuerte es tener valor de mirar hacia adentro, de reconocer que no estamos bien y de permitirnos sentir sin juzgarnos. La fortaleza no está en ocultar el dolor, sino en aceptarlo como parte de nuestro camino. Aceptar el malestar es un acto de honestidad y valentía. Es decir, esto duele, esto pesa y está bien que así sea. Es el primer paso para sanar, para reconectar con nosotros mismos y para entender que no tenemos que cargar solos con todo. Joel, ¿qué es el malestar o cómo sabemos que nos encontramos mal? Mira, podemos definir lo que es el malestar, todo aquello que nos rodea como personas en nuestra vida, que nos está causando molestia, ya sea en el ámbito de la propia vida, en el ámbito de las emociones o en otros contextos como la familia, el trabajo o lo académico. El malestar está en todo y de hecho intentar evitar a toda costa el malestar es algo que es una lucha perdida porque siempre nos va a acompañar. Yo antes he hablado de una cosa porque siento que siempre negamos el malestar. Es como que intentamos taparlo o intentamos no verlo, pero realmente está ahí. Muchas veces cuando hablo con algún amigo o algo, me dice, no, pero ha pasado esto, pero no pasa nada, ¿no? Y es como que va llenando su mochila de cosas que al final lo que hace es que explote con lo mínimo o que al final del camino, por así decirlo, tenga la mochila tan llena que ya esa persona no es ella misma, sino que tiene tanto cargado que no es capaz de... Es como que ese malestar también le influencia mucho, ¿no? Es un malestar que no está curado, por así decirlo, que no se ha tratado y que aunque esa persona crea que no le afecta, al final sí acaba afectando. Yo creo también que es bueno hablar de eso un poco, el que, oye, cuando pasa algo tenemos que aceptarlo y tenemos que tratarlo. De hecho, lo que nos encontramos muchas veces en la juventud sobre todo, pero también es algo que han vivido, digamos, la gente más mayor, y entonces al vivirlo la gente más mayor, pues se ha transmitido a las generaciones de ahora, ¿no? A los jóvenes. Y es básicamente que, primero de todo, el hecho de comunicar los malestares, ¿no? Las cosas que nos duelen, que nos están haciendo daño, básicamente acaba haciendo un aislamiento en la persona porque digamos que tienes que cumplir unas expectativas durante toda tu vida y cumplir unos deberes. Es decir, si los malestares tienen que ver con los deberes que tienes que cumplir, mientras que otra gente puede hacer esos deberes sin, aparentemente, que lo estén pasando mal o que no tengan malestar de ello, ¿cómo voy a ser yo la persona que a mí esto sí me esté afectando y a otra persona, por ejemplo, de mi misma edad o de las mismas condiciones prácticamente, no le esté pasando nada, no le esté pasando mal? Entonces yo no puedo ser menos, tengo que cumplir una idealización que se me ha dado. Tengo que, por ejemplo, a nivel de jóvenes, ¿no? Estudiar una carrera o estudiar algo que valga la pena para conseguir un futuro en esta vida. Básicamente tener un buen trabajo, mantener un trabajo, tener pareja. Todo esto son retos que en la vida existen. Y cuando algo no sale muy bien, empezamos a generar malestar. Cuando vemos que no se están cumpliendo las expectativas, básicamente impuestas y autoimpuestas hacia nosotros mismos. Por sociedad, lo que nos pasa es que nos aislamos tanto y no queremos expresar estas cosas, por lo tanto acabamos teniendo una mochila tan grande que luego cualquier otro malestar que no debería de ser algo fundamentalmente
muy negativo, acaba siendo un desencadenante de lo que ahora mismo llamamos un problema de salud mental. Cuando identificamos ese malestar, o sea, es decir, el aceptar que estamos mal, porque yo creo que es el primer paso que hay que hacer, después hay que trabajar en ello. ¿Cómo se trabaja un malestar? Para trabajar un malestar, realmente lo principal que debes hacer es intentar identificar en qué categoría de tu vida se encuentra. Como he mencionado anteriormente, este malestar proviene de tu vida laboral, tu vida académica, familiar, amigos o amor. Puedes incluso diferenciarlo en más subcategorías según la persona, ¿vale? Estos son categorías generales. Una vez identificado el malestar de dónde proviene, debemos evaluar y analizar el contexto. Si analizamos esa categoría es donde podemos observar cómo es nuestro funcionamiento dentro de esta categoría, qué cosas hacemos y qué cosas nos pasan. Entonces entenderemos cuál es el origen de ese malestar. Una vez identificado el origen, aquí viene la parte más complicada, que a veces es intentar entender que esto es lo que es y hay que aceptarlo una vez para poder trabajarlo, porque si no aceptamos que tenemos ese primer problema o que estamos desarrollando un problema a través de ese malestar, nunca vamos a tener la necesidad de arreglarlo, porque las personas, si no tienen o no perciben que hay un problema, no van a intentar solucionar nada. Y una vez que aceptamos ese malestar, lo identificamos y queremos trabajarlo, ¿a quién lo debemos de expresar? Porque claro, muchas veces lo expresamos a nuestros amigos, pero no son los que realmente nos van a ayudar. Es decir, muchas veces expresamos ese malestar y la otra persona, cuando lo expresamos, piensa que tiene que arreglarlo. No, no tiene que arreglar mi malestar. Yo estoy expresando el cómo me siento porque estoy mal y necesito que alguien me escuche. Creo que también eso lo tenemos que como mencionar, porque muchas veces cuando alguien nos cuenta algo, nos lo cuenta porque necesita ser escuchado. Entonces, yo creo que también muchas veces eso hay que decirlo a la persona, porque yo creo que tenemos a veces o se nos impone como un rol de salvador con todos nuestros seres queridos que no es necesario, ¿no? ¿A quién debemos expresar ese malestar? Cuando tú necesitas comunicar algo, realmente hay dos posibles soluciones correctas. Una sería contárselo a la gente que quieres, es decir, familia, amigos o pareja, y la otra parte sería contar con un profesional de la salud mental como un psicólogo. Porque estas dos opciones son las más ideales. La primera es la solución, vamos a decir, rápida y de rescate, porque tienes a mano normalmente a la gente que quieres, ¿no? Y que por el rol que están cumpliendo, por la relación que tienes con esas personas, ellas van a ser esas personas que van a escucharte. Haciendo énfasis en lo que has comentado, ¿no? Lo que has preguntado, de que las personas tienen como un síndrome del héroe, ¿no? Un poco que cuando escuchan a un ser querido o a un amigo, se ven como la necesidad de solucionar el problema que le estás contando actualmente. Se ven obligados a yo recibo un problema, esperan de mí una respuesta con solución. El que comenta su problema no expone explícitamente que necesita ayuda. Simplemente, como has dicho tú, quiere contarlo, necesita sacarlo. La sociedad debe entender que la comunicación de un problema tiene que ser en base al soporte emocional de ese momento. Es decir, te estoy escuchando, te comprendo, te acompaño, te apoyo y básicamente la figura que debe de cumplir la persona que escucha es ese rol de apoyo y de escucha prácticamente. Es lo que se le llama la escucha activa. No es necesario intentar resolverlo todo. A veces no es resolutivo. A veces es simplemente desahogo. Y Joel, es menos aceptar que uno está mal. No para nada. Aceptar que uno está mal realmente es una de las claves para que puedas conectar contigo mismo y puedas no solo solucionar ese malestar, sino los malestares posteriores y además poder trabajar en cosas mucho más potentes como podría ser el forjar tu autoimagen, lo que sería la autoestima, el tener aún más confianza contigo, enfortecer todas las relaciones con las personas que quieres y además pues de dotarte pues de otras características que tienen que ver con el fortalecimiento de tu propia personalidad. De hecho, lo que siempre digo es que realmente estamos acompañados por una persona constantemente en nuestra vida desde que nacemos y hasta que nos vamos de este mundo. Podrás pensar la familia, alguien así cercano y te he de decir que no, que con quien estamos toda la vida es con nosotros mismos. Es tan importante el acto de aceptar que estás mal, de aceptar que algo no va bien, de aceptar lo que consideres negativo, porque cuando aceptas eso,
lo que expones en tu cuerpo, en tu vida, es aceptar el aprender, el vivir esa experiencia y el poder tirar hacia adelante, sacar un aprendizaje y ser una versión renovada de ti mismo, superando ese malestar, básicamente enfrentándolo. El aceptar que estás mal, que no te encuentras bien, que algo te molesta, que algo te pone triste, que algo no te deja avanzar, es coger la piedra de ese camino, ponerte a analizarla y cuando tengas la suficiente valentía, poder apartarla. Mientras no aceptes que tienes un malestar, esa piedra del camino solo te va a entorpecer a lo largo de todo el camino. Y ya que el camino tiene un final, mejor que ese camino esté despejado de piedras lo antes posible. Una cosa que no espera es el tiempo. Y si el tiempo pasa, el tiempo no se detiene para que tú resuelvas tus cosas. Y el tiempo no lo va a solucionar. Lo que lo soluciona es lo que hacemos con el tiempo. Si queremos no encontrarnos piedras, no estamos aceptando que eso no es la vida real. La vida real es ten fuerza y ten valor para aceptar que hay algo que va a ir mal y tener que afrontarlo y posteriormente superarlo. Y tú, Joel, como persona que trabajas como psicólogo, ¿qué herramientas sueles dar en terapia para poder aceptar este malestar y trabajar sobre ello? Pues de hecho, en consulta suelo trabajar un par de métodos. Uno es a través de la escritura terapéutica, que es básicamente, por ejemplo, se puede hacer de diferentes formas. Un ejemplo que yo utilizo es lo que le llamo el diario emocional. Tú anotas en ese diario cómo te sientes cada día sin juzgarte. También suelo, en esa escritura emocional, añadir que anotes esos pensamientos intrusivos o que te hacen daño, por ejemplo, y que los apuntes cuando estés en ese estado emocional tan negativo para ti y que al día siguiente o ese mismo día cuando te enfríes, por así decirlo, y esa emoción ya esté más floja, escribas al lado como un razonamiento lógico. Por ejemplo, si yo pongo un malestar, me siento muy mal con mi físico, no me va a querer nadie y me voy a morir solo, cuando me calme, lo que haré será escribir al lado el pensamiento lógico a eso. Yo lo leeré en frío y diré, vale, esto que he dicho no es cierto, tengo gente que me quiere, realmente mi cuerpo no está mal, estoy trabajando para mejorar aspecto físico, pero acepto mi cuerpo. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, es lo que le llamamos escritura terapéutica y sirve para trasladar tu emoción negativa, en este caso al papel, luego leerlo como un foco externo y aplicar una lógica. Además, siempre recomiendo que esto, sobre todo, lo hagáis en supervisión con un psicólogo, porque os va a ayudar a guiar hacia dónde llevar la escritura o otras técnicas como puede ser la meditación o el mindfulness, pero para esto, por ejemplo, habría que practicar o la gente tiene que creer en la meditación y el mindfulness, porque quien no cree en esto o no lo ha hecho nunca y no lo ve viable, es posible que si lo haces de primeras sin una guía, lo que acabará pasando será que el tiempo que inviertes en hacer la meditación no va a salir bien y por lo tanto vas a pensar que o no tienes solución o que tu problema pues se va a estancar y que no vas a seguir hacia adelante. Por eso digo que hay que recurrir a hacer estas cosas con la ayuda de una persona profesional de la salud mental. Y estas son las herramientas que os puedo comentar para trabajar el aceptar tu malestar emocional y posteriormente poder gestionarlo para aprender de ello y sentirte mucho mejor. Hubo un punto de mi vida en el que los demás, sin quererlo, me subieron a un pedestal del que yo no podía bajarme, porque bajarme de él significa, entre muchos paréntesis, decepcionarles. Yo era la niña fuerte, la niña que podía con todo y que siempre habían dicho que podía con todo, y me di cuenta que no puedo con todo, que me agobio, que lloro y que a veces necesito el abrazo de alguien. Lo que más me costó para aceptar que estaba mal fue bajarme yo misma de un pedestal del que me habían subido los demás.